Buenas tardes, Ari, y buenas noches para nosotros aquí en Francia. Estás desde México y te he invitado para que nos hables un poco sobre el taller que vamos a realizar durante el simposio de becarios CONACYT en Europa. Y este año hemos decidido crear un taller para dar herramientas a los doctorandos. Pero antes nos gustaría que nos explicaras qué es lo que haces, qué es el visual thinking, qué es el design thinking, porque son dos cosas distintas y será bueno que nos explicaras un poco. Muchas gracias por la invitación, Leonor, y un gusto estar aquí con ustedes y poderles platicar un poco de lo que vamos a ver durante el evento. Y bueno, pues básicamente, como ya me presentaste, mi nombre es Ari Álvarez. Soy diseñadora industrial de profesión y me he dedicado al desarrollo de metodologías de diseño y a metodologías de tipos de pensamiento y pensamientos visuales, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poquito esta diferencia en las confusiones que luego hay dentro de las metodologías, ¿no? Primero que nada, pensamiento visual o visual thinking, como lo van a encontrar en muchas búsquedas que ustedes hagan, es una metodología que generalmente la encuentran en inglés, antes que sea una metodología, es un tipo de pensamiento. Nosotros pensamos visualmente, el ser humano piensa visualmente, así nos comunicamos y entendemos nuestro entorno. Hay que aclarar, evidentemente, si nuestros 5 sentidos, o al menos el sentido de la vista, está saludable. Nuestro entorno lo vamos a formar al 80% en la visión, ¿no? Es el sentido más importante que tenemos como seres humanos y por eso es que lo dejamos de lado. Pero el ser humano ha construido todo lo que tenemos a nuestro alrededor de manera visual y por esas razones que es un tipo de pensamiento. Ahora, este tipo de pensamiento que todos tenemos siempre y cuando tengamos una vista saludable, se puede utilizar para comunicar a otros de manera visual y esa comunicación hay quienes la tienen un poco más fácil que otros, ¿no? Hay quienes durante su desarrollo, dentro de sus disciplinas o incluso en su educación, pues no ha sido muy visual que digamos hacia los últimos años. Justo ahí es donde yo empiezo a enfocarme en lo que es el pensamiento visual, siendo yo diseñadora y evidentemente con temas que parecería que son muy naturales a los diseñadores exclusivamente, pero no así el pensamiento visual. Design Thinking es una metodología de pensamiento de diseño, ¿no? Es el pensamiento de los diseñadores que en los últimos 20 años se ha aplicado al desarrollo de productos, servicios y experiencias en empresas, justamente como la forma en innovación o la forma de innovar en estos productos y en estos servicios dentro de las empresas. Y esta metodología nos permite justamente llevar paso a paso a grupos multidisciplinarios para trabajar, ¿no? Ahora, estos grupos multidisciplinarios que encontramos en muchas empresas o en muchos lugares, por ejemplo, cuando estamos hablando en campos de trabajo, en campos de investigación, pues todos tenemos lenguajes completamente distintos, ¿no? Quien estudia ingeniería, quien estudia ciencias, quien estudia leyes, quien estudia medicina, quien estudia diseño, la realidad es que la forma de comunicarnos no es muy similar y tendemos a no realmente comunicarnos, ¿no? Y dentro de las empresas, pues sucede algo similar. Cada una de las áreas también tiene estos espacios de comunicación que no se dan en la comunicación. Y ahí es donde entra justamente el pensamiento visual. El pensamiento visual permite que esta comunicación multidisciplinaria que ya tenemos se establezca en lo más básico de nuestra percepción, que es la visual. Es mucho más fácil que ustedes puedan entender una imagen porque la imagen no la van a impedir pasar. Pero a todos ustedes seguramente les ha pasado alguna vez que leen una página de un libro, terminan de leerla y no lo entienden. Esto es porque podemos decidir no entender las palabras, pero no podemos decidir no entender las imágenes. La imagen ya entró. Sí. Esa es la razón por qué esta herramienta es muy poderosa y por la que pueden ayudar muchísimo a la gente que la aprenda. Ahora hablando de herramientas, ¿no? Y nos has explicado la diferencia entre el visual thinking y el design thinking. ¿Por qué esta herramienta puede ser útil a los doctorandos, las personas que Ok, están haciendo una mira, tesis doctoral? para esto lo que voy a hacer es compartirles un poquito mi pantalla y les voy a mostrar una imagen que voy a profundizar más en el taller, ¿no? No es algo que voy a profundizar aquí, solamente esto es para explicarles a grandes rasgos cómo se ve, ¿no? Nosotros
estamos muy acostumbrados a ver elementos en formato final. Por ejemplo, un libro, un cómic, en realidad eso es un dibujo en comunicación final, bonito, bien dibujado, como mucha gente dice, ¿no? Y esas son muchas veces este tipo de imágenes externas finales, ¿no? Y eso es lo que mucha gente cree que es el dibujar, y por eso es que a veces se confunde un poco todo lo que es pensamiento visual, porque una de sus herramientas, no es la única herramienta, pero una de sus herramientas de comunicación es justamente el dibujo a mano alzada que llamamos sketch notes, ¿no? En esta misma imagen, si se fijan en estos cuadrantes, estamos viendo esta información que dice externo del lado derecho, interno del lado izquierdo, y hacia arriba tenemos ver y, la parte individual, y hacia abajo tenemos la parte colectiva, ¿no? Cuando hacemos estos cruces de el externo individual, en realidad es cuando estamos hablando de que una persona quiere comunicarle a alguien lo que internamente hizo o creó a otras personas. Ahí es donde está catalogado el arte. El arte cae ahí, ¿no? Y la comunicación y lo que otra persona entienda con esto que se ve es irrelevante. Luego nos vamos a pasar a este cuadrante, el interno individual, que nos lleva a pensar. Aquí es donde el dibujo nos permite aterrizar nuestras ideas y ayudarnos a pensar en lugar de solamente escribir. Una persona difícilmente puede escribir tan rápido como una persona hable, o incluso tan rápido como una persona piensa. No lo podemos hacer de la misma manera, pero el dibujo sí, porque el dibujo nos explica mucho más el concepto. Aquí es donde en realidad es donde les puede ayudar a todas las personas, en este caso a los doctorandos, en sus investigaciones, porque les ayuda a pensar y a recordar la información. Cada vez que están en una clase, cada vez que están en un congreso, cada vez que están en una conferencia, la información que ellos quieren tener ya existe en todos lados. La tienen en libros, la tienen en papers, las tienen en internet. Pero no importa la información allá. La información que necesitan ellos es aquí. La tienen que tener en la mente. Y la única forma de tenerla en la mente es aprenderla, traducirla, procesarla. Lo que hace el sketch note cuando nosotros lo aterrizamos al papel es justamente ese proceso. Pero en ese procesamiento, al transformarlo en imágenes, lo que estamos generando es una imagen que vamos a recordar y que la información pase a memoria a largo plazo. Porque muchas veces cuando nosotros leemos por encima esta información, se queda en memoria de corto plazo, pero no la trabajamos. Entonces, una persona que está en investigación requiere que la información que está oyendo o viendo de su entorno la procese y pueda trabajar con ella en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 2 meses. Para eso es para lo que nos sirve esta técnica. Y nos vas a dar un taller, nos vas a presentar un taller durante el simposio de becarios CONACYT en Europa, que se llevará a cabo del 7 al 9 de diciembre, muy pronto. ¿Qué vamos a encontrar en ese taller? Pues mira, lo que van a encontrar en realidad, esta imagen que ven aquí es una de las tantas que van a ir viendo. Se van a dar cuenta que la forma en la que yo voy explicando en muchas ocasiones es así como lo estoy haciendo con ustedes, pero generalmente empiezo a escribir esta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver es que aunque yo les explique esto, ustedes van a aprender a trabajar con elementos rápidos o con estas formas básicas como lo son, por ejemplo, un cuadrado, una línea, un triángulo, un círculo y un punto, que son las formas básicas que tenemos, y esto lo podemos transformar en prácticamente cualquier cosa que ustedes necesiten representar. ¿Quieres representar una información digital, por ejemplo? Pues puedes hacerlo en una USB, que en realidad es un rectángulo o un rectángulo con un cuadrado más chiquito con 2 líneas, ¿no? En realidad esta es la suma de estas 2 figuras que tenemos aquí. ¿No? ¿Quieres representarla? No es digital, la quieres en nube. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es representar la información digital en una nube, que es justamente la unión de 3 círculos más una línea. Esto lo que les quiero mostrar es que prácticamente cualquier cosa que ustedes quieran representar la pueden dibujar con estos 5 elementos básicos. Y todo el mundo que esté viéndonos
sabe representar esos 5 elementos básicos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vayamos siguiendo en el taller, una vez que yo les explique qué es justamente el pensamiento visual y las aplicaciones que puede tener el pensamiento visual, vamos a empezar a trabajar con una pequeña librería visual, ¿no? Esto es justamente una librería visual para que puedan aplicarla a su trabajo. Así como nosotros tenemos palabras para escribir y que nos tardamos muchos años en aprender a leer y escribir, la comunicación visual no tarda tantos años, en realidad es mucho más rápida en aprenderse, se tiene que aprender porque no la trabajamos, pero tardamos mucho menos en hacerlo. Entonces, vamos a construir una librería que les permita a las personas aterrizar la información que tiene o que va a aprender también en el mismo evento, ¿no? Y que la puedan representar con imágenes. De esta manera se van a dar cuenta que esta información les puede servir, que realmente la pueden recordar, se van a dar cuenta del poder del sketchnote y entonces sí, con esto pueden ver si quieren seguir aprendiendo otras técnicas ahora para comunicarlo al exterior, ¿no? Porque esto es solamente para que aprendan en el interior. Muy bien. Bueno, simplemente los esperamos. Esperamos que vengan a este taller, que estoy segura que vamos a aprender muchas técnicas y sobre todo a reaprender, yo creo, a mirar las figuras con otra utilidad. Así que, por favor, no olviden inscribirse como oyentes. Ya no se pueden inscribir como ponentes ni en mesas redondas, pero se pueden inscribir como oyentes y participar del Simposio de Becarios CONACYT en Europa 2021. Bueno, muchísimas gracias, Ari, y simplemente nos vemos muy pronto. Claro que sí, nos estamos viendo, nos vemos en el evento.